Hola a todos, feliz sábado, volvemos con un episodio más y el episodio del día de hoy está cargado de, vamos a chismosear un poquito, vamos a chismosearle la vida a Dani, vamos a conocer un poquito de su historia, nos parece bonito que nos conozcan y nos humanicen ¿sí? Y nos alejen de una versión idealizada de lo que es una persona o una pareja. Nos gusta mucho hacer ese trabajo porque creo que es sana, creo que es importante que conozcamos que no somos superiores a nadie, no nos creemos superiores a nadie, ni queremos parecer los más pro en nada, simplemente somos humanos, que luchan, que se caen, que fracasan, que les ha tocado duro ciertas cosas y pues justamente este episodio va a ser para esculcarle un poquito la vida a Dani, mi esposa. Entonces, amor, ¿estás preparada? Uy, de pronto sí, de pronto no. Prometo no hacerte llorar. Listo. ¿Listo? Entonces agárrense fuerte que aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pareja y Finanzas. Somos Dave y Dani, educadores financieros, y nuestro propósito de vida es evitar divorcios por plata. Y junto contigo, amigo oyente, lo podemos lograr. Así es, vamos a unir dos mundos, las finanzas y las relaciones de pareja. Te vamos a dar técnicas y estrategias para organizar tu dinero, pagar deudas rápidamente, proyectar y ser más pilo con el manejo de tus finanzas para que tu vida prospere. Y bueno, empecemos. Hola a todos y recuerden antes de comenzar que queremos hacer un episodio con todos ustedes, así que por favor dejen sus mensajes de audio al WhatsApp más 57 321 809 4698. Por allí los estaremos escuchando. La única condición es que tiene que ser un audio de no más de 1 minuto, entre 30 segundos, 1 minuto máximo. Lo estaremos compartiendo por aquí con preguntas, con cosas que nos quieran contar o simplemente saludos de ustedes. Así que no se queden por fuera de ese episodio especial que vamos a hacer con todos ustedes oyentes fieles del podcast de Pareja y Finanzas. Los esperamos al 321-809-4698. Bueno, amor, entonces vamos a empezar con las preguntas. Este es un chismógrafo en donde queremos conocer tu historia, saber un poco más quién es Dani, de dónde viene Dani, cuáles han sido sus momentos duros. Entonces voy a hacerte preguntas alrededor de eso, amor. Quiero empezar preguntándote, hoy en día, ¿quién es Dani? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de quién es Dani hoy en día siendo el año 2024. Profesionalmente, ¿sí? Profesionalmente, o si quieres también de tu vida un poquito. ¿Quién es Dani? Voy a confesarles mi edad. Espero que no digan, no van a decir que me veo más vieja porque me hacen llorar. Mentiras. Dani tiene 33 años, va a cumplir 34 años, felizmente casada con esta bellecita hace 9 años. Y Dani es administradora de empresas, soy administradora de empresas de profesión, que en Colombia se llama así, como mi título profesional. Tengo una especialización en finanzas y mercado de capitales. Me gustan mucho los números, las finanzas. Próximamente, lo declaro, estaré haciendo una maestría en finanzas e inversiones muy pronto. Y actualmente sigo trabajando en una empresa, en un banco internacional. Y ha sido una experiencia espectacular porque creo que ahí tengo mucho conocimiento en el ámbito financiero. O sea, sí trabajo con temas mucho más estructurados, con clientes muy importantes. Entonces, ahorita sí estoy como en un rol comercial para ese banco internacional. Perfecto. ¿Manejas un idioma diferente al español? Sí, manejo el inglés. Yo me doy mucho palo con el conocimiento. Me gusta ser mamona con eso, pero no sé si se puede decir mamona. No sé. Nada, Canzona, acá en Colombia, perdón. Con eso y es como muy exigente, ¿no? Entonces yo diría, hablo el inglés, bien, me toca usarlo todo el tiempo,
pero claro, hay gente que lo puede hablar mucho más fluido. Pues la gente en mi trabajo, trabajo con gente en Nueva York todo el tiempo, entonces pues ellos lo hablan hermoso. Pero bien, ese, y estudié portugués. Digamos que aquí en Colombia se hace como un proceso de X tiempo, son 7 niveles y llegué al nivel 3, me gustaría retomarlo, pero pues ahorita tengo otras prioridades educativas. If you want, we can change to English. Switch, If please. you switch to English, if you prefer, please. Yes, of course. Of I course. prefer, but your English is not too good. Sorry. Okay. No, mentiras, qué pecadito, cosita hermosa. I can try my best. I will try my best in this language, but Language. please switch to Spanish. Spanish, Okay. better. Or we can speak in Portuguese. En portugués, no sé portugués. Bueno, no importa. Ya acá, para que se... Bueno, te sigo averiguando. Entonces, listo. Esta eres tú hoy. Has estudiado mucho. Le has metido al tema de la educación. Manejas otros idiomas. Qué chévere. Pero entonces ahora sí me quiero ir atrás. Y es, ¿en qué familia nació Dani? ¿Cómo fue la naturaleza de tu familia? Las características de tu papi, de tu mami. Cuando creciste en qué tipo de familia? Cuéntanos un poquito de ahí. Listo. Entonces, primero e importante es que soy hija única, no tuve más hermanos. Por esa razón pienso, claro, mis papás siempre estuvieron pendientes de mí, muy pendientes. Y pues creo que una de las cosas que más me tocó cambiar al final de cuentas es que era muy egoísta porque pues pensaba siempre mucho en mí por no tener más hermanos. Lo reconozco. Es algo que he cambiado, mi esposo lo sabe, llamo a mis amigos, les compro regalos, me encanta estar pendiente de la gente, dar cosas, ya, ese corazón se cambió. Pero esa familia estuvo conformada de eso, por mi papá, por mi mamá, hasta el sol de hoy ellos están juntos, son espectaculares, mis papás son increíbles, su personalidad, obviamente yo soy un mix de ambos, hablo un montón como mi mami, pero soy como racional y cosas como mi papi, digo yo. Mi papá es una persona, él ese espíritu de viajero, ese espíritu también como de disfrutar, pero él es muy serio, él no es como el chistín, no, él es más serio, mucho sentido común, él es del sentido común y creo que eso es algo que yo tengo. Mi mami es más extrovertida, habladora, porque la familia de mi mami es súper habladora y somos demasiados, somos como 300 personas, o sea, todos tuvieron como 80 hijos. Mi mami fue la única que se quedó solamente conmigo de todos los 9 hermanos que son, o sea, son bastantes. Y digamos que crezco en el contexto de ser hija única, pero pues mis papás no fueron los papás como que planearon y es que financieramente vamos a tener un hijo y toda la cosa, no, o sea, realmente ellos empezaron siendo novios, ya como vamos a tener un bebé, entonces vamos a estar juntos y vamos a construir una familia. Así creo que un poco crecí. Eso sí, muchísima disciplina. Mis papás me inculcaron muchísima disciplina, me exigieron mucho en la disciplina, en responder, en ser, o sea, en mi casa se respetaban los horarios muchísimo. Yo podía estar en la iglesia o podía estar en una fiesta, aunque nunca fui a fiestas. Acá les confieso, pues me preguntas de eso, pero no fui a fiestas, pero mi mamá me decía, ya en mi adolescencia y ya adulta, antes de casarme, yo la quiero ver pasando la puerta de la casa máximo a las 12 de la noche. Y ustedes no saben, si yo estaba acá en Bogotá en una cosa de la iglesia y nos cogía la tarde y yo vivía lejos de Bogotá, entonces sufría ya a 11 de la noche y yo corría, sudaba, o sea. Tocaste un tema interesante y que quiero preguntarte y es la iglesia, ¿sí? Tú, de Paula Daniela, tú naces en un hogar cristiano o tú encuentras a Dios después, ¿cómo pasa? Bueno, mi historia con Dios es muy linda porque mis papás conocen al Señor, conocen a Jesús más o menos cuando yo tenía como unos 3, 4 años. Empezó mi mamá gracias a una amiga muy especial de toda su vida, que es como una tía para mí. Y ya después mi papá se involucra, entramos como a una iglesia, pero pasa algo muy curioso en mi historia con Dios y es que como nos vamos a vivir a un pueblo, en ese momento era pueblo donde no había muchas iglesias, etcétera. La iglesia a la que ellos empezaron a asistir acá, pues no podían venir muy recurrentemente, veníamos de pronto algunos sábados, etcétera. Y mis papás toman una de las mejores decisiones y fue
meterme en un colegio cristiano en ese momento. Mi papá, mejor dicho, creo que se ensañó con eso, aunque no fueron como los más adeptos, o sea, ellos no eran los servidores, los de la Biblia, o sea, no, ellos conocieron a Jesús y les encantaba, pero decidieron meterme en un colegio cristiano y yo empiezo a estudiar un colegio cristiano allá donde me infundaron todas las bases, hacíamos el devocional, orábamos, todo, realmente fue mucho en mi colegio y ya como a los 11 años, no les miento, tomé la decisión de seguir a Jesús para toda mi vida, se los dije a mis papás, les dije yo quiero servir en la iglesia, yo quiero entregar mi vida a Dios y al servicio de la gente, de los jóvenes y por esa razón quiero alejarme de otras cosas que de pronto ustedes piensan que voy a vivir y yo ya les dije, me acuerdo mucho, que el trago, las fiestas, nada de eso me llamó nunca la atención desde muy chiquita, sino que mi casa fue servir en la iglesia desde muy joven y serví en muchas cosas en la iglesia y hasta el sol de hoy lo sigo haciendo contigo. Qué bonito, amor. Ahora quiero tocar un punto un poquito más duro y es, ¿cuáles son las cosas que recuerdas más difíciles de tu niñez, de tu experiencia de vida, de crecer en un pueblo o con los papás creciste? ¿Qué cosas fueron duras para ti? Bueno, que fue duro para mí y acá tal vez esto yo no lo he comentado mucho ni en podcast ni en redes sociales ni nada, pero desde muy chiquita, desafortunadamente, he tenido que batallar con muchas enfermedades, o sea, me ha pasado muchas cosas como una tras otra y desde que la primera vez que casi me muero fue como a los 8 meses que me dio bronconeumonía y me hospitalizaron y todo, y desde ahí empecé como un historial de enfermedad un poco fuerte y creo que ese ha sido el punto más duro porque pues mi esposo lo sabe, pero fue eso, seguí con el asma muy fuerte. Ya como más adelante se me quitó, pero entré en otra enfermedad que fui el segundo caso en Colombia pediátrico a los 13 años y eso me cambió la vida y a los 19 me hicieron una intervención. Entonces como que ese ha sido tal vez de los episodios más duros, sumado un poco a que mis papás tuvieron muchos altibajos financieros. O sea, en verdad esto sí es cierto y ellos hicieron su mayor esfuerzo, pero siento que mi papá en muchas ocasiones intentó emprender, no funcionó, eso generaba muchos desequilibrios en la casa, para alcanzar cosas pues se endeudaron, obviamente con el corazón más lindo, entonces esa parte económica y de pronto diría que mis papás por su propia personalidad, por sus propias historias, todo, pues ellos es como que los dos no son los más amorosos ni entregados el uno al otro y de pronto eso sí fue un poquito duro como en mi vida porque yo sí siempre soñé con la historia de príncipes y princesas, mi esposo lo sabe y hoy les puedo decir después de 9 años de casada que Dios me regaló la historia de príncipes y princesas, que no es para decirte nada, todo va a salir perfecto, no, pero es esa idea del amor, o sea, contigo viví el enamoramiento y hoy sigo enamorada y te veo y entonces como que eso no lo vi en mi casa, lo extrañé un poco, pero lo viví contigo, entonces es eso. Qué lindo, entonces 3 cosas duras, ¿no? El tema de enfermedad, la salud. ¿Se puede saber el diagnóstico? ¿Qué te diagnosticaron? Que dices que el segundo caso, ¿cómo fue? Sí, entonces lo que sucedió como a los 11 años, yo empecé a tener un patrón rarísimo y es que yo me empecé a, como que me ponía así roja y caliente y empecé a ir al médico, entonces los doctores decían, no, eso es que está creciendo. Ya a los 13 cumplí, digamos que ahí pues ya el desarrollo de la niña y la cosa, entonces fui a un médico porque sentía mucha inflamación de la barriga y el doctor me manda a hacer unos exámenes de tiroides, entonces me mandan a un endocrino, bueno, me salen los resultados y este doctor gastroenterólogo le dice a mi mamá, tienes que llevarla urgente a un endocrinólogo. Me voy al endocrinólogo. Ese día lo recuerdo horrible porque entramos donde la endocrinóloga y la señora cogió los exámenes y le dice a mi mamá como es que su hija está terriblemente enferma y yo desarrollé, normalmente la gente le da hipotiroidismo, que es como una deficiencia un poco en las hormonas tiroideas. A mí me pasó todo lo contrario. Yo tuve un hipertiroidismo con una cosa que se llama enfermedad de Graves, que agrava los síntomas. Entonces, lo que pasó es que, y lo curioso de este caso es que siempre dan personas ya mucho más adultas. Es muy raro encontrar casos pediátricos, por eso contaba que fui el segundo en Colombia, pero yo recuerdo que mi mamá y la señora, la doctora le decía es que ya está muy mal, es el segundo caso, yo la tengo que meter en un listado de prioridad porque yo empecé a tener problemas cardíacos, o sea, yo corría y sentía que
se me iba el aire, o sea, patrones así muy fuertes, teniendo tan solo 13 años. Entonces podrán imaginarse mi mamá cómo se sentía en ese momento. Ese día me acuerdo mucho que ella se puso a llorar, la doctora ya me empezó a revisar. Claro, ustedes saben, me han visto, tengo ojos grandes, pero esos ojos grandes también son obviamente de familia, pero también porque la enfermedad generó algo que se llama exoftalmo, y es que los ojos se van saliendo, aunque yo quedé súper bien versus muchas personas. Y la verdad es que pasa el tiempo, yo a los 16 años, 17, tomaba 16 pastillas diarias. A mí me medicaron para los ojos, para el corazón, para la tiroides, pero desafortunadamente nunca me pudieron controlar. Lo que ellos buscaron fue esperar a que cumpliera la mayoría de edad, que mi cuerpo se desarrollara biológicamente, y a los 19 años deciden hacerme una radiación con yodo radioactivo para quemarme la glándula tiroides, quitármela, como que quitar el problema, pero de ahí quedé desde los 19 años dependiente a hormona en pastilla. Entonces, bueno, mi esposo sabe, ese es como, ya hoy es en automático, pero esto me ha tenido con altibajos a veces. Bueno, entonces esa fue la situación, y ya después cada vez que iba al médico, no les miento, o sea, iba porque me inflamé la barriga y de repente encontraban 2 tumores, entonces me los tenían que sacar. Y entonces me hacían una tomografía y tiene 2 quistes en la cabeza. O sea, era así como, pero ¿qué pasa, Dios? Eso me enseñó, y ya qué pena porque es que la historia se hace larga, pero siento que en ese camino, claro, al principio hubo mucha autoconmiseración, al principio fue muy fuerte porque desarrollar una enfermedad tan chiquito, además de mis hábitos de ser muy organizada y toda la cosa y la disciplina, cuando tienes una enfermedad que dependes de pastillas, de horarios, de médicos, de estarte haciendo chequeos, te vuelves un doble de la disciplina, o sea, y te evita también tener, yo no tuve una adolescencia normal, y más allá de porque fiestas o algo así, no, sino porque claro, yo tenía muchas limitaciones para hacer ejercicio, tenía muchos limitantes y dependía mucho de las pastillas. Entonces eso fue como que me quitó vida un tiempo, e incluso en la universidad recuerdo mucho, yo cuando me hicieron la yodoterapia con el yodo radiactivo, después de que uno sale de eso, que son como 10 días así enclaustrado en una habitación y todo, después de que sales de eso, como que empieza un proceso más duro, y yo empecé a tener unos calambres que eran morados, así como si me pegaran un batazo, unos morados gigantes, y me tocó empezar incluso a pedirle a la universidad que me dejara llevar el computador. En ese momento uno no podía tomar apuntes en el computador para que uno no se distrajera y bla, 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 pero yo no podía escribir porque empecé a retener líquidos, entonces mi carita era así gordita, gordita, gordita de retener líquidos. Entonces fue como una transición muy dura. Yo creo que ya cuando te conozco a ti, por lo menos, amor, ya ahí ya habían pasado unos años y había logrado, ya habían pasado unos 3 años y medio, y ahí ya me había balanceado un poco más, pero claro, la etapa de mi adolescencia fue muy fuerte con eso. Y ya cierro. Súper, súper, no, pero este episodio es precisamente para eso, amor, para esculcarte un poquito. Entonces, el tema de la salud, también eso trajo que pues estuviste muy gordita, y cómo eso ha afectado tu vida actualmente. Cuéntanos un poquito de eso, porque a mí me parece muy importante que las personas conozcan también esas luchas que incluso llevamos hoy en día y que curiosamente pues justamente vienen de eso. Bueno, les quiero contar, creo que mis 3 grandes luchas personales. Entonces, lo que pasa con la enfermedad es, claro, como cuando me hacen esta yodoterapia, pues quedé sin la función tiroidea, me la quitaron y duré más o menos 6 meses sin medicamento para este tema. O sea, ahí sí fue un error médico, me dejaron mucho tiempo. Entonces, yo subí muchísimo de peso. O sea, yo estaba talla 12 en pantalón, cuando pues yo siempre fui, imagínense, y más en la adolescencia, como talla 6, así. Entonces como que fue duplicar la talla de mi pantalón en plena adolescencia, súper popochita, la cara gordita. Entonces, y claro, yo literalmente comía lechuga y agua, y eso fue muy duro porque como que bajar de peso a mí me costó mucho. Entonces eso sí me trajo un tema de autoimagen muy fuerte. O sea, me costaba verme bonita, me costaba sentirme bien conmigo misma, y trajo una situación que hasta el día de hoy para mí es difícil. Y claro, ustedes dirán, pero ¿cómo así? No. Y es el tema como de la autoimagen, sobre todo como en el cuerpo, porque claro, y acá súper abiertamente, bueno, mi esposo lo sabe, ¿no? En esa subida de peso, en esas subidas drásticas de peso, pues claro, a mí me salieron muchas estrías en la zona de las caderas, detrás de las piernas, cosas así. Entonces como que eso me generó muchas inseguridades. Yo hasta creo, amor, que tal vez hasta hace unos 6 años yo me empecé a poner faldas sin medias. O sea, creo que yo no, eso me da mucha pena. O sea, y como salgo en los videos que me pongo mis faldas allá viajando, eso yo no lo hacía, me daba mucha angustia. Pero sigo luchando a veces con las ideas del peso. Sí me cuesta porque me da miedo subirme de peso, porque se me viene esa idea. Entonces he trabajado con eso
pero todavía es una batalla fuerte para mí. Y lo segundo es el tema por el tema hormonal. Tuve muchos episodios de ansiedad y depresión, o sea, sí fue muy fuerte de tener que ir a psicólogos, aún conociendo al Señor, pero sí tuve muchos altibajos emocionales fuertes. Sí tuve pensamientos suicidas, o sea, sí dije, y eso es una lucha muy fuerte mental, que además se agrava por mi propia personalidad, de ser demasiado psicorrígida, organizada, etcétera, que esa diría es mi tercera lucha. Soy cero espontánea, entonces ser tan planeada me quita espontaneidad y me mete más en el mundo de la ansiedad, de estar muy pendiente del futuro, el qué va a pasar, cómo lo organizo, cómo estamos blindados, todo eso. Entonces esas creo que son mis mayores luchas de mi vida. Bueno, pues, tremendo, amor. Gracias por contarnos. Y bueno, la segunda que tú decías por allá, cosas duras de la niñez, fue el tema de endeudamiento de tus padres. ¿Podrías contarnos un poquito hasta dónde llegó esa deuda? ¿Qué tan grave fue? ¿Qué aprendiste de eso siendo pues niña o adolescente ya era? Sí, más adolescente. Es que fueron como dos etapas, porque niña, ¿qué fue lo que pasó? Más bien siendo niña, que mi papá no tuvo un trabajo estable porque de pronto entraba a este trabajo, él siempre ha sido un corazón como muy de ayudar, pero justo daba con el trabajo que le pagaban como cada no sé cuánto. Entonces hubo como una necesidad un poco fuerte de que faltaban ingresos en la etapa de niña. Pero él viene, creo que fue como a los 9 años, 8 años, 9 años, que él consigue un trabajo muy chévere. De hecho, recuerdo mucho como su oficina que le dieron y toda la cosa, en una empresa muy chévere, que tuvo que empezar a administrar y todo, pero él pasa un tiempo y tuvimos una etapa bonita, pero él ya después sale y decide lanzarse nuevamente como emprender, se hizo una inversión, etcétera, y no resultó como se esperaba, y que fue justo para cuando yo iba a entrar a la universidad. Ahí es donde empieza tal vez el ciclo de endeudamiento más fuerte, porque claro, mi mamá empieza a utilizar mucho las tarjetas de crédito, recién compró una casa bonita, en un lugar donde siempre habíamos soñado, entonces fue como empezar a tomar mucha deuda para remodelar la casa, y de pronto para ella el patrón de la deuda, de pronto uno decir, sacó el mercado a unas pocas cuotas, o compro la baldosa para el piso y lo pago a cuotas, se volvió algo muy habitual. Entonces claro, como se vino falta de ingresos, pues empezó a hacer la suma de A más B, es decir, empezar a tener mucho endeudamiento abierto al mismo tiempo, y cuando no habían tantos ingresos, pues eso en un momento toteó. Entonces teníamos la casa en deuda, y además pues ya venía mi universidad, que pues gracias a Dios a mí me becaron el 50% de mi universidad, que es una universidad privada y muy buena acá en Colombia, la Universidad de La Sabana, que amo con todo mi corazón, pero obviamente ya era súper duro, entonces era como deuda con todo. Mi papá después consiguió otro trabajo, y la verdad mucho de lo que mi papá trabajó fue para pagarme ese 50% de la universidad, pero salir de ese ciclo de deuda nos tomó mucho tiempo. Yo les apoyé cuando entré a hacer mis prácticas, vendiendo zapatos, todo lo que alguna vez contamos en un podcast que hice y revolqué por todas partes. Entonces pues Súper. Y pues la relación también con tus papás, que te entiendo, pues siempre tuvo sus retos, sus luchas, y también eso pues de alguna manera tocó tu corazón, tu desarrollo como niña, adolescente y demás. ¿En qué momento Dani viene a sanar todo eso? ¿Cómo es tu momento para decir renuncio a esas cosas que me han afectado toda mi vida o toda mi niñez, adolescencia? Cuéntanos un poquito. ¿Eso sí se puede sacar? ¿Uno sí olvida? ¿O cómo es eso? Cuéntanos eso. Ay, bueno, eso me encanta, porque obviamente el estar en la iglesia, estuve en una iglesia 7 años, entre los 11 años y ahí en adelante. Y en esa iglesia creo que fue un tiempo más donde Dios me usó para hacerme como darle mucha humildad a mi corazón con respecto a las necesidades de los jóvenes. Me enamoró, me apasionó por trabajar con jóvenes, servir, tocaba batería, yo toco batería, pero como que al final fue pues sí, como que pude poner en práctica dones, etcétera. Pero cuando ya llego a nuestra iglesia actual, al lugar de su presencia, que es donde estamos en este momento, 2024, llego de 19 años, iba a cumplir 20, tal vez, y a una iglesia donde creían en la sanidad interior, y tal vez era algo que de pronto por la manera que lo manejaba mi iglesia anterior no era una prioridad, sino más bien, bueno, hagamos, sirvamos, entreguemos, Dios se encarga. Pero acá empiezo a enfrentarme con
todas estas luchas, con todos estos faltantes, y me doy cuenta que hay muchas cosas de familia y empiezo a trabajarlas. Dios puso líderes, personas espectaculares que trabajaron conmigo para ayudarme a salir, a perdonar. Entonces la pregunta de si se puede, totalmente se puede. Yo sí creo que hay dos cosas. Lo primero es a través de sanar con Dios, de entregar y permitir que Él sea quien sane. Yo creo que uno nunca va a olvidar, pero uno sí perdona. Y cuando tú perdonas, tú vas a, esto lo explico mucho, tú puedes recordar sin que te duela, sin herir, sin dolor. O sea, simplemente recuerdas, como les estaba contando ahorita, ya recuerdo sin dolor. Entonces sí se puede, pero lo segundo es crear hábitos para no volver a caer ni abrirle puertas a las cosas para que sea después algo más difícil. Entonces al final siempre perdonar, buscar tener un corazón bondadoso, sacar esas ideas tóxicas de la mente permanentemente, hacer lo que tengo que hacer con Dios y permitir que Él siga sanando, totalmente se puede. Hoy en día seguimos con mi esposo sanando porque hay muchas personas que igual nos hieren o pasan muchas cosas en la vida, pero ya tenemos las herramientas. Entonces sí soy la prueba viviente de que esas cosas se pueden sanar y los patrones de familia se pueden cambiar, y por eso hoy digo, tenemos un matrimonio hermoso, porque está basado en Dios, pero cada uno sanó de forma independiente para estar juntos. Súper, amor, muchas gracias. Y bueno, hay muchas cosas que quisiera quedarme preguntándote, y pues que yo en últimas pues sé, pero sí quisiera que todos conozcan. Pero también me llama mucho la atención esos trabajos. Tú has mencionado esos trabajos. ¿En qué trabajó Dani? ¿Cómo te tocó? ¿Te tocó fácil? ¿Tus papás te pudieron cubrir todo o no? ¿Cómo logras llegar a la universidad? ¿Te tocó trabajar? ¿Qué tanto trabajar y en qué trabajaste? Bueno, pues yo al final, claro, mis papás pudieron suplirme y ayudarme un montón. O sea, en mi adolescencia, a pesar de estas circunstancias económicas, ellos siempre, mis zapatos, todo, o sea, mis papás en eso, y mi mamá sí que se esforzó en buscar cómo traer lo mejor. Pero cuando yo empiezo a ver las situaciones económicas, yo sí empiezo a crear conciencia. Yo no puedo dejar a mis papás solos. O sea, yo también soy una persona adulta que puede hacer cosas. Y cuando entro a la universidad, de las primeras cosas que la universidad tiene es un programa de trabajo, mi universidad, donde nos pagaban por horas. Y trabajábamos en diversas áreas, o sea, podías trabajar en registro académico o etcétera. Yo empecé a trabajar en una maestría apoyando con cuentas de cobro de los profesores, o cuando para las personas que tomaban la maestría yo sacaba la cafeterita con todos los tintos y les repartía sus cositas así. Pero también me voy un poquito antes, y es que siempre mi mamá me promovió como también comprar cosas, comprar los dulcecitos, comprar joyas, vender, feria empresarial que hubiera en el colegio, lo que sea, hice perfumes, hice cajitas de Navidad. Para Navidad también hacía esos faroles de cartoncito, los vendía como a través de mi mamá. Ya en la universidad, bueno, este trabajo que tuve, en una temporada estuve en un lugar vendiendo zapatos, literal vendedora de zapatos, y también como que compramos una colección de zapatos con mi mamá que ya había salido de una marca acá en Colombia, y lo que hice fue en un call center que trabajé también, vendí zapatos a las señoras del call center. Entonces ese diciembre fue súper bueno, y con esa platica ayudaba a mis papás a salir de deudas. O sea, me puse la meta de no me la quiero quedar. Obviamente no significaba no poderme comprar una blusita o algo, sobre todo en Navidad, pero no, o sea, si tomaba el 10% era mucho, el resto se lo di a mis papás, y eso me generó tanto sentido bonito de que necesitaba ayudarlos, hasta que ya después entré en la práctica, y con la práctica también les ayudé a pagar, y ya después pues nos dio por casarnos. Entonces pues más o menos eso. Ya después trabajé en mi primer trabajo, que fue en un banco en Colombia, en el área de riesgos. Entonces ahí ya fue riesgos, y que ahí sí me dediqué 10 años a trabajar en la banca local, y empecé pues como a escalar analista junior, analista senior, analista no sé qué, ¿verdad? Subgerente 1, subgerente 2, lo que sea, hasta que ahorita ya entré en la banca internacional, que es otro cuento, y también haciendo bodas, porque tuvimos el emprendimiento de bodas. Entonces hice flores, montajes, pintura, todo lo que quieran, porque me gusta mucho el arte también. Sí, eso sí resalto de ti, y es que a pesar de que estudiaste lo que estudiaste, tienes cosas de arte, muy artísticas, de pintar, y eso te encanta, y eso es bien bonito, es bien bonito. Bueno, qué chévere tu historia, amor. Gracias. ¿Cómo cambia o cómo ayuda unirte a este sujeto con toda esa historia que tú traes de atrás, de tus padres, de vivir en un pueblo, de esas limitaciones, de la enfermedad? ¿Cómo cambia esto y cómo ayuda a Dios, o al contrario, cómo daña las cosas el haberme conocido?
No daña nada. Wow, o sea, pienso que cuando uno piensa en este tema de Dios, como que dicen esa frase de Dios los hace y ellos se juntan. Pienso que es lo que nos pasó a ti y a mí, de historias tan distintas, porque conoceremos también tu historia a profundidad. Pero al final siento que contigo ha sido reconstruir una historia, crear una nueva historia. Obviamente traigo todas las formas, la manera, mucho de esto de mi familia, de mis papás, del orden. Pues claro, me uno contigo, que eres más espontáneo, pero visionario. Yo parto muchas cosas a veces del temor, por ese mismo temor al futuro, qué pasará, todo. Tú eres todo lo contrario, o sea, cero temor, te repele el temor. Entonces me encuentro contigo con tantos sueños, con tantas ideas y los dos con cero plata. O sea, es que si hay personas o parejas que sí que estaban en ceros, éramos nosotros dos. O sea, no nos conocimos y para nosotros era, ¿qué día pensábamos? Para nosotros comernos, para los que estaban acá en Colombia, una hamburguesa en el Corral era, mejor dicho, o en McDonald's. No, eso era para la gente de mucha plata. Entonces salir a comer algo muy rico al principio era muy duro porque no teníamos cómo. Entonces como que unir dos realidades distintas, pero mi manera de ser organizada, planificada. Siento que tú has sido como la parte de la visión, totalmente Dios te la ha entregado, y como yo soy tan buena gestora, planeadora, como que se unen esas dos cosas y potencializamos toda nuestra historia. Entonces siento que contigo ha sido lo máximo lo que hemos podido construir. ¿Cómo se siente la Paula Daniela actual cuando de repente vamos por un centro comercial y alguien nos dice, ay, los de Pareja y Finanzas, yo quiero sacarme una foto con ustedes, o yo los sigo? ¿Qué siente esa niña? ¿Qué siente esa adolescente? ¿Y qué siente la mujer actual cuando pasa eso? Bueno, ese también es como una lucha porque me siento súper honrada por la gente, que la gente escriba o nos diga o nos vea y le parezca emocionante, porque yo siempre viví y o sea, en esa etapa, adolescencia, juventud, bla, 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 nunca nadie se emocionaba de verme. O sea, no era, decían ella es la juiciosa, pero no era como la persona famosa, importante, con la que todos querían estar. No, o sea, yo no era esa persona. Más bien tímida, muy penosa, siempre me ponía roja. Hoy en día me sigo poniendo roja en muchos aspectos. Entonces me parece súper, me honra, pero todavía me cuesta porque no sé cómo actuar. Nos digo, pero ¿por qué? Yo soy súper normal, que me saluden con tanta efusividad. Entonces es muy lindo, pero sí se siente raro. Es algo en lo que estoy trabajando. Total. Bueno, amor, nos encantó conocerte. Creo que llegamos al final de este episodio, pero yo también te quiero honrar con unas palabras, y es conocerte desde cuando te conozco. Te reconozco como una mujer íntegra, completamente honesta. Tú eres una persona que si dice una mentira, que se notaría mucho, o sea, como que de hecho todo como lo haces, uno dudaría mucho que digas una mentira. Eres como una mujer muy verdadera, entonces eso es muy bonito en ti. O sea, nunca he dicho, uy, me está mintiendo, no, para nada. Como que se nota tanto la transparencia en tus palabras, se nota tanto tu lealtad, tu fidelidad. Eres una persona con un corazón muy lindo. Has sido la persona que me ha ayudado a ver el corazón bonito también de Dios, el corazón sensible. Pronto yo venía siendo muy duro y tu sensibilidad me ha sensibilizado, y eso ha sido hermoso. O sea, siento que me complementas de una forma increíble, que nos entendemos de una forma genuina, de verdad. O sea, la gente no creo que no alcanzan a medir cómo se entienden de bien Dave y Dani, y que no es una fachada, es real, es algo real, y que no lo contamos esto, no hablamos de esto como para creernos más que nadie, no, para nada, sino porque esa es la verdad, y queremos inspirar a los pocos que se puedan inspirar con nuestras palabras. Gracias por oírnos, por llegar al final de este episodio, tú que estás escuchando, y gracias por escuchar el testimonio de esta gran mujer que de verdad amo con todo mi corazón, y que ustedes la conocen y dicen, wow, esta china es una pilera. Aparte es muy inteligente y sabe de muchos temas y te habla de cualquier cosa y lo conoce
conoce y lo sabe con argumentos. Entonces, para mí de verdad yo te admiro, amor, muchísimo, muchísimo. Y nada, siento que eres una piecita y no me imagino mi vida sin ti. Te amo con todo mi corazón. Llegué al final, por lo cual hago mi pregunta final. Jefa, llegamos al final del episodio. Llegamos al final, pero quiero decir algo. No, y es también, te amo mucho. También siento que mi vida sin ti sería muy, muy distinta. No me la imagino. Entonces eres mi perfecto complemento y te agradezco también por soportar muchos momentos difíciles de lo que soy. Digamos que y acá quería simplemente decir una cosa chiquita, y es que por esta situación también de la situación hormonal que me ha pasado, pues he tenido muchos altibajos y estos meses han sido duros porque he tenido muchas situaciones como médicas en que este tema no se ha logrado controlar, y acá muy abiertamente les contamos, esa es la razón por la cual ha sido difícil tener hijos. O sea, toda la gente piensa que es que no queremos fuera. No se trata de eso, sino que es más complejo por esta situación médica, y tú has tenido toda la paciencia, la bondad y todo el amor, porque si hay alguien espectacular, yo a mi esposo puedo estar brava y él me abraza, puedo decir amor ahorita y él me da un beso. O sea, él es el más paciente, el más hermoso, el que me acompaña, el que me cuida. Entonces no quiero quedarme sin decirte gracias, amor, por ser tan espectacular conmigo. Te amo. Eres una guerrera, amor, te admiro mucho. Entonces, ahora sí, llegamos al final del episodio, jefa. Llegamos al final. Un abrazo para todos. Feliz Abracito. sábado. Chao. Muchas gracias por llegar al final de un episodio más del podcast de Pareja y Finanzas. Si te gustó, no dudes en compartirlo en tus redes sociales y te recompartimos en las nuestras, que como ya sabes, nos encuentras como @pareja y finanzas. Regálanos una puntuación que creas que se merece este podcast aquí en la plataforma en la que nos escuchaste, y síguenos por favor para que no te pierdas nada de lo que viene. Cuéntanos qué temas te interesan para que lo hablemos y entre todos construyamos un podcast lindo que te aporte valor y que agrade a Dios. No siendo más, ¡Un abrazo! ¡un abrazo!